Cordial saludo, señora tutora y compañeros. El día de hoy vamos a debatir en cuanto a la siguiente pregunta. ¿Los textos estudiados brindan ideas, conceptos o herramientas para abordar la problemática de la migración y aportar alguna solución? Entonces, vamos a indicar que los textos proporcionados abordan principalmente conceptos y teorías relacionadas con la psicología social, la construcción social de la realidad, las actitudes, los estereotipos y la percepción de personas y sus acciones. Aunque no se centran directamente en la problemática de migración, algunos de los conceptos y enfoques presentados en estos textos pueden ser útiles para comprender aspectos psicológicos y sociales relacionados con la migración y en consecuencia pueden contribuir a abordar la problemática de la migración y proporcionar soluciones desde una perspectiva más amplia. Un ejemplo de ello son los estereotipos y la percepción. En este vemos que las personas y sus acciones son relevantes en el contexto de la migración, ya que a menudo las personas migrantes pueden enfrentar estereotipos y perjuicios en sus países de acogida. Los textos proporcionan información sobre cómo se forman y mantienen los estereotipos y cómo influyen en la percepción de los demás. Vemos las actitudes y la construcción social de la realidad hacia los migrantes en relación con la migración son temas que pueden abordarse utilizando los conceptos presentados en los textos. Comprender cómo se forman las actitudes y cómo la realidad se construye socialmente en torno a la migración puede ayudar a diseñar estrategias de cambio de actitudes y concientización. En la lectura de Martín Baró hacia una psicología de la liberación, puede proporcionar una perspectiva crítica sobre las desigualdades y la injusticia que a menudo impulsan la migración. Esta perspectiva podría ser útil para analizar las raíces de la problemática de migración y proponer soluciones que aborden las causas subyacentes. Gracias. Muy interesante, Jessica, y lo que acabas de abordar de esta parte de cómo llevar a cabo o cómo aplicar mejor esta herramienta de lo que nos entregaron en estos referentes bibliográficos. Yo tuve la oportunidad de estudiar el texto de Morales Domínguez de la percepción de las personas y sus acciones y vemos cómo, como decía Jessica, hacia donde van los migrantes ya casi que se tiene una percepción o más o menos ya tienen qué es lo que va a hacer ese tipo de personas dependiendo del país de donde venga. En el caso actual de lo que estamos viendo pues con los venezolanos, pues sabemos que sus actitudes, sus conductas de algunos son buenas, de otros son malos. Eh, Desde luego algunos han mirado buscando pues soluciones económicas, de estabilidad y quizás pues evadir parte de violencia del país de donde vienen. Otros lo han hecho pues con otras intenciones y esto me refiero es a la parte de las organizaciones al margen de la ley. También han aprovechado pues esa migración masiva para poder incluso estar inmerso de las personas que vienen a hacer lo bueno, digámoslo así. Esa lectura nos enfoca mucho a identificar las acciones y cómo determinar la conducta de las personas a través de el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, a través de las facciones del rostro de una persona. Incluso aprendemos cómo el ser humano de por sí ha utilizado el tema del engaño y siempre lo ha utilizado con algún fin, con lo que quiere alcanzar. Dentro de estos fines, pues podemos ver que los migrantes, cada uno tiene un fin y hay fines benéficos como fines que son netamente ilegales y pues se incorporan dentro de este grupo de personas y cada uno tiene pues su fin en determinado momento. Entonces, esto nos ayuda desde la perspectiva de abordar esa problemática de la migración, identificar y no dejarnos llevar por lo que podrían decir en general, de que determinadas personas que vienen de determinado país se dedican a hacer esto o aquello o lo otro, sino que a través de la lectura encontramos herramientas para poder comprender las actitudes y el real comportamiento de todas estas personas migrantes. Gracias.
Bueno, muchas gracias compañeros por su intervención. Yo quisiera abordar un poco la problemática de la migración con la lectura de Martín Varo. Donde nos explica que es muy importante conocer el proceso histórico que ha tenido cada población o cada individuo y por qué a raíz de ello se generan las historias. Recordemos que la migración se produce por diferentes problemáticas sociales que pueda estar presentando un país, educación, salud, empleo, falta de oportunidades. En el caso de nuestro país vecino, que es Venezuela, su población se ha desplazado hacia la nuestra precisamente por esa falta de oportunidades. Y tenemos que tener claro que nuestro país, Colombia, no es un país potencia, podríamos decirlo, es un país tercermundista y en ese sentido y en ese orden de ideas, pues no contamos con las herramientas necesarias para poderles brindar a ellos garantías en esos temas en los que ellos han decidido desplazarse hacia otras regiones. Actualmente Colombia cuenta con problemas también de educación, de salud, falta de oportunidades, lo vemos y lo vivimos todos los días. Muchas de estas problemáticas incrementan cuando tenemos una población migratoria bastante grande en el territorio. Por ejemplo, la mano de obra de un colombiano puede estar costando alrededor de 50.000, 60.000 pesos el día y con un migrante que tengamos que no se encuentre legalmente en el país puede cobrar la mitad de esto. Esto puede verse evidenciado en la falta de empleo y oportunidades que vamos a presentar nosotros como colombianos. Mientras no tengamos una política pública establecida frente al proceso migratorio de los países de las personas de los países que quieran llegar a nuestro país, no va a ser fácil como soportarlos y tenerlos en nuestro entorno. Muchos de ellos por eso se terminan dedicando a temas delincuenciales, a extorsiones, entre muchos otros que los vemos evidenciados día a día. Por eso es tan importante como comprender el contexto del individuo y darnos cuenta que mientras no tengamos una política fuerte, no vamos a poderle brindar garantías a los migrantes, porque si no las tenemos nosotros como ciudadanos de nuestro país, mucho menos vamos a poder soportar a las personas que vayan llegando de otros países buscando mejores oportunidades. Incluso las vemos con los nuestros que tienen que salir a migrar a países de Europa o de Estados Unidos para conseguir mejores oportunidades. Entonces, bajo esta perspectiva, me parece un poco complicado el tema migrante en un país como el nuestro porque no contamos con una política pública que ayude en este proceso. Muchas gracias por tu aporte, compañera Natalia. En base a lo que tú has comentado y también en base a la lectura correspondiente de Morales Domínguez, en ese apartado, en la lectura, en el apartado de las relaciones interpersonales, el texto menciona la importancia de estar en contacto con otras personas que estén en nuestra misma situación, ya que esto puede ayudarnos a sentir menos estresados y de igual manera proporcionarnos apoyo emocional. Incluso dentro de la historia redactada en el foro acerca de Juan, se mencionan algunos momentos en donde mientras acampan en compañía de algunos otros migrantes, ellos deciden prender una fogata y conocerse. A esto es a lo que hace referencia el texto cuando se habla acerca del apoyo emocional y ese sentido de seguridad que puede generar el saber que otras personas están pasando por una situación similar. De por sí, un proceso de migración ha de ser bastante difícil para una persona, ya que en un inicio les puede resultar complicado establecerse en un país nuevo. La unión y el estar en contacto con otras personas que viven en nuestra misma situación puede permitir sentir ese apoyo emocional. Así que tal y como tú comentabas, nuestro país no da un abastecimiento como para mantener económicamente a una persona migrante y mucho menos puede proporcionar una red de apoyo correcta como para que ellos puedan sentir esa seguridad y el choque no sea tan fuerte para ellos. Gracias, compañeras. En cuanto a lo que comentaron ustedes y guiándome un poco por la lectura de Bello Dávila, que es el estudio de las actitudes, bueno, en este caso, de cómo las actitudes de las personas conllevan a la conducta.
frente a la actitud pues de los venezolanos a los colombianos. Últimamente se han venido presentando pues muchos casos donde los venezolanos pues agreden a los colombianos y de manera pues viceversa. Por lo tanto, con el tiempo ya lo han venido pues tolerando un poco, ¿sí? Porque han tenido un poco de empatía. En cuanto a la lectura, Festinger, la lectura plantea que las actitudes de un individuo son normalmente consistentes entre sí, que el sujeto actúa de acuerdo con sus actitudes y que sus acciones son también consistentes. También depende pues de la comunicación y actitud con la que ellos vengan pues, y transmitan, asimismo pues serán acogidas. Por otra parte, pues el gobierno colombiano ha tomado ciertas medidas normativas frente a la gestión de esta ola migratoria. Hasta ahora no se ha creado pues una política migratoria a largo plazo o una ley migratoria integral, pero sí se han aplicado medidas jurídicas frente a la situación de los migrantes venezolanos, lo cual ha contribuido a la inclusión en el mercado laboral. Como lo comentaba mi compañera Natalia, bueno, las personas venezolanas trabajan muchas más horas y ganan un menor salario y no tienen pues muchas veces las mismas condiciones que sus compatriotas, que son los colombianos. En este caso, diría que las personas que son como explotadas laboralmente, en este caso, pues los venezolanos, son los que no tienen como estudios, ¿sí? Universitarios o un técnico. Entonces, estas personas ofrecen pues su mano de obra pues un poco más barata. Pues esto da lugar a una discriminación y situaciones de explotación laboral a la que se enfrentan los migrantes en el país. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, tutora. Gracias. Gracias. Gracias, tutora y compañeras.